Este mes en el calendario de Hillel, que es el que utiliza gran parte del pueblo judío, es el mes de Tamuz. Tamuz sabemos el origen y este nombre es netamente babilónico, porque Tamuz es el hijo de Nimrod y Semiramis y aparece en las diferentes culturas con otros nombres, pero sencillamente es la cuna de la idolatría. Entonces hay muchas cosas que se trajeron de Babilonia e incluso los calendarios lunares que usan en Babilonia. Pero bueno, el asunto es nosotros poder diferenciar todo esto, poder tener, claro que lo vemos con la luz del Mashiach y con la luz también de toda la literatura antigua, ¿no? Eh, Cuando Jeremías, él habló, párense en los cruces de los caminos, párense y pregunten por las sendas antiguas. Hoy si usted se para en un cruce de caminos, en un cruce de carreteras, digamos, hoy ya está todo asfaltado, está todo señalizado, semaforizado, es algo muy moderno, muy elegante. Pero preguntemos a alguien cómo eran esas sendas antiguas. Lógicamente por ahí debió haber primero algunos hombres pasando por ahí en medio de la montaña, en medio de una naturaleza todavía virgen. Poco a poco eso se fue modernizando y se perdió todo ese panorama antiguo. Y cuando el Eterno habla de pregunten por las sendas antiguas, ¿cómo era? O sea, las sendas donde la presencia del Eterno estuvo, que fue justamente en los tiempos del segundo templo, donde estaba la presencia del Eterno. ¿Qué era que había ahí? En ese tiempo del segundo templo, ¿qué era lo que ellos proclamaban? ¿Qué era lo que el pueblo enseñaba? ¿Qué era lo que los profetas traían al pueblo? ¿De qué era que hablaban todos esos profetas que el Eterno levantó en el segundo templo? Todos ellos hablaban era del Mashiach. Todos los profetas profetizaron acerca del Mashiach. Para eso fueron levantados ellos, a fin de volver al pueblo al Mashiach, de preparar al pueblo para la venida del Mashiach. Sin embargo, luego fueron reemplazados por los sabios de Israel. Los profetas fueron reemplazados por los sabios de Israel, lo que hoy se conoce como los sabios de bendita memoria. Ellos escribieron Talmud, Midrash y bueno, toda la literatura rabínica que hoy se conoce. Pero el Eterno dice es que preguntemos las sendas antiguas. Entonces volvemos a la Torá, volvemos a los profetas, preguntamos a la Torá y vamos a la Torá a indagar cuál era la verdadera luz. Y Yeshua nos dice, la Torá habló fue de mí, los profetas hablaron fue del Mashiach. Y debido a que el pueblo se apartó de este principio y comenzó a dejar estas sendas antiguas y a inventar nuevas sendas, a inventar nuevas doctrinas, nuevas religiones, pues hoy tenemos lo que encontramos, pero el Eterno nos ha permitido redescubrir. Este es el mes de Tamuz. ¿Por qué necesitamos conocer todos estos orígenes? Y las cosas más desastrosas que han ocurrido a casa de Judá justamente han pasado este mes de Tamuz. Este es un mes, según, según como ellos dicen, los sabios de bendita memoria, han hablado para Israel, que este es una época en la cual hay que tener muchas precauciones. Este mes, según ellos, hay que tener muchas precauciones, porque en este mes el mal tiene una influencia especial sobre el mundo. Este es el cuarto mes en el calendario del Eterno, solo cuarto mes. Pero en el de Gilel es el mes de Tamuz. Y
Se dice que tiene una influencia especial este tiempo, que hay una influencia especial del mal en este tiempo. Se dice, ¿no? Es lo que se dice en el pueblo. Ahora vamos a descubrir por qué. Entonces, este mes que estamos, cuando usted revisa las celebraciones que hay en el pueblo yehudí, primero encontramos las leyes del 17 de Tamuz. Dice, ¿qué pasará o qué pasó en el 17 de Tamuz? Y esto va son leyes especiales que van desde el 17 de Tamuz hasta que comience el mes siguiente, que es el mes de Av, el, el quinto mes. Desde el comienzo del mes de Av hasta la semana que cae el 9 de Av, hay otro periodo ahí. Y el último periodo son las leyes de la semana del 9 de Av, o sea, cuando cae esa semana. O sea, sería desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av. Entonces, todo este periodo es un periodo bien especial en la historia del pueblo judío. ¿Por qué? Porque fue en estas fechas justamente que ocurrieron cosas terribles para el pueblo judío. En el 17 de Tamuz está el ayuno de Tamuz. Se llama así, el ayuno de Tamuz, el ayuno del 17 de Tamuz. En hebreo sería Shiva Asar Vetamuz, que es este ayuno de Tamuz. Ahora, ¿por qué se decretó el ayuno de Tamuz? Fue decretado como el día de duelo y ayuno público en memoria a varias tragedias que pasaron el 17 de Tamuz, justamente en la misma fecha. El 17 de Tamuz fue que se rompieron las tablas de la ley. O sea, 17 de Tamuz fue cuando se quebrantaron las leyes de la Torá, se destruyó y se rompió la Ketubá. Fue en el 17 de Tamuz que fue rodeada la muralla de Jerusalén. Fue el 17 de Tamuz que el rey apóstata Antíoco quemó la Torá. Fue el 17 de Tamuz que se levantó el ídolo en el templo. Ahí cuando él puso un ídolo en el templo de Jerusalén. Fue el 17 de Tamuz que se anuló el sacrificio diario. O sea, cuando se puso el ídolo en el templo, se suspendió el sacrificio diario que el Eterno había ordenado. Ese servicio diario que era ahí ofrecido en el templo. Y el 17 de Tamuz también fue capturada Jerusalén por los romanos. Ya para el año 70 estamos hablando. Entonces, todas estas cosas graves le ocurrieron al pueblo judío en este mes, en el mes de Tamuz. Y todo comienza con ese ayuno de Tamuz que se ha decretado hasta hoy. Se rompen las tablas de la ley, fue rodeada la muralla de Jerusalén. El rey apóstata que entró a Antíoco quemó la Torá. El 17 de Tamuz se levantó un ídolo ahí en el templo. Se puso un ídolo en el templo. El 17 de Tamuz se anuló el sacrificio diario. Y fue ese mismo día, el 17 de Tamuz, que fue rodeada la ciudad de Jerusalén. En el año 70, cuando fue destruida ya. Y es por estas cosas que se conoce este mes como un mes en el cual hay que tener muchas precauciones. El pueblo yehudí está muy prevenido, tiene muchas precauciones en este mes. Y estos son cosas graves. O sea, esto que pasó, por ejemplo, se rompieron las tablas de la ley. Recuerda que se rompió la Ketubá y luego el Eterno tuvo que dar otra Ketubá, pero ahí ya había
una diferencia porque ya esas segundas tablas ya estaba hablando del Mashiach. Ya el Eterno le había ordenado era que ya él no iba a caminar con el pueblo, que iba a ir ahora el Malak de Adonai, que se refiere a Yeshua, iba a caminar de ahí en adelante con el pueblo. Y el pueblo tendría que oír a ese profeta, el pueblo tenía que oír la voz de él, y por eso nosotros este mes necesitamos estar intercediendo fuertemente por el pueblo judío, para que nuestros hermanos, para que esta tribu se pueda volver al Mashiach, ya que se rompieron estas tablas y el Eterno decretó que solamente ahora sería el Malak de Adonai, el Mashiach, el que caminaría delante del pueblo, y el pueblo tendría que oír su voz y el pueblo tendría que volverse a él, porque él sería el que dirigiría al pueblo. O sea, hoy es Yeshua el que dirige al pueblo, y por eso este mes necesitamos estar orando fuertemente por que el pueblo se vuelva al Mashiach. Eso fue el problema. Se rompieron las tablas y el Eterno dio otras tablas, pero ya de ahí en adelante el Eterno se va a entender con el pueblo, pero a través de el Mashiach. Fue rodeada la muralla de Jerusalén. El rey Antíoco entró. Recuerdan que él trajo un desastre terrible al pueblo. Se levantó un ídolo ahí en el templo. Se anuló el sacrificio diario, ese sacrificio que anuncia la muerte del Mashiach, sacrificio que había a las 9 de la mañana y el sacrificio que había a las 3 de la tarde, era el sacrificio de tarde y mañana, de mañana y tarde, apuntando al sacrificio del Mashiach. Y Yeshua fue puesto en el madero a las 9 de la mañana y muerto a las 3 de la tarde. Y esos sacrificios apuntaban a él. O sea, hoy es urgente, y este mes que el pueblo está con temores, que el pueblo está con tanta precaución, porque es una época que han venido cosas negativas debido a que ellos no se han podido acercar aún al Mashiach. Pero nosotros en este mes necesitamos estar orando para que ese Malak de Adonai, Yeshua, para que Metatrón, como lo conocen ellos en la literatura del pueblo, ellos puedan volverse a él, ellos puedan clamar a él, ellos puedan regresar a él, hacer Teshuvah y volverse al único sacrificio que puede salvar a todo Israel y puede salvar a todo Judá. Entonces, este mes tiene todos estos acontecimientos, y todos estos acontecimientos irán hasta el 9 de Av. Y nosotros en este mes debemos mm, redoblar nuestra oración en todo momento, tener en mente a nuestros hermanos de Yehudá. Eh, esta semana tendremos días especiales también, donde vamos a estar clamando únicamente porque el Eterno haga la obra en la casa de Yehudá. Entonces, mis hermanos, es muy importante porque es de esto, de, de esta obra que el Eterno haga, eh, en ese tiempo, que Él haga sobre su pueblo, que ocurrirá este cambio de esta era mesiánica al reino mesiánico, que es lo que estamos esperando. Todo dependerá de la manera como Yehudá se vuelva al Mashiach. En este último tiempo estamos experimentando nosotros un gran despertar en medio de todas las naciones. Un gran despertar, cada uno descubriendo su identidad, cada uno descubriendo su verdadera identidad. Nuevamente Israel redescubriendo su propia identidad. Cada israelita volviendo a las sendas antiguas, cada israelita volviendo a sus verdaderas raíces. Y este es el gran despertar de toda la historia. Es el gran despertar que está anunciando el profeta Ezequiel cuando él habla de el valle de los huesos secos, que todos los huesos se despiertan, esos huesos vuelven a la vida, esos huesos vuelven a tomar carne, vuelven a levantarse, vuelven a caminar. Está hablando de un gran despertar que ocurrirá al pueblo del Eterno. El Eterno llamará a a todas sus ovejas, y de esto, mis hermanos, depende este cambio de era.
De esto depende que salgamos de toda esta era de tribulación, de angustia, de desesperación, de malos gobiernos, de autoridades vendidas, de todo lo que estamos viendo ahorita. Pero el gran despertar y el gran cambio lo produce es el gran despertar de Israel. Por eso es muy importante que el pueblo yudí, o sea, es todo Israel, y es muy importante que el pueblo yudí también se vuelva al Mashiach, porque es todos nosotros los que vamos a producir este gran despertar. Y necesitamos que cada yudí se vuelva al Mashiach, porque Shaul mismo dijo, cuando un yudí reconoce al Mashiach, eso es vida de entre los muertos. O sea, hay mucha autoridad, hay mucha revelación a fin de producir lo que el Eterno quiere. Entonces, hoy estamos viendo en las naciones, cuando levantamos nuestros ojos hacia las naciones, cuando vemos la obra que nuestro Padre está haciendo en nuestro tiempo, es justamente esta obra de este gran despertar que se está presentando. El mundo está anunciando también un gran despertar. El mundo está anunciando también un gran despertar, pero es una copia de este despertar del Eterno. El gran despertar de ellos es hacia la antimashiach, lo que ellos están, o sea, lo que en el mundo se está llevando y todo se está orientando es sencillamente a, al gobierno del antimashiach. Pero es que el gran despertar es la venida del Mashiach. El gran despertar es el establecimiento del reino, es el inicio del reino. Es lo que los profetas han anunciado. Y la clave, mis hermanos, para este gran despertar que el Eterno quiere producir en todo Israel es justamente que toda la plenitud de Israel llegue a descubrir sus raíces, llegue a descubrir sus sendas. Este gran despertar es el regreso de los hijos de Elohim al Elohim de Israel. Es el regreso de todos los hijos del Eterno al único Elohim, al Elohim de Israel, a través de la emuná en el sacrificio de Yeshua HaMashiach. Y esto nos traerá a una restauración plena, mis hermanos, a la restauración, a una posición como el primogénito en la obra del Eterno. Este, mis hermanos, es el gran despertar. Es el regreso al Elohim de Israel. Es el regreso al Elohim de Israel que se manifestó a través de Yeshua. Ese es el gran despertar. La mayoría de la gente dice que es el despertar a la Torá, pero yo les digo, si ese era el gran despertar, entonces el Mashiach ya habría venido. El asunto es que es el despertar a la Torá, pero la Torá me lleva al Mashiach, porque dice Shaul, la meta de la Torá es el Mashiach, el fin de la Torá es el Mashiach. Entonces el gran despertar que el Eterno está esperando en nuestros días, es el regreso, mis hermanos, de todo Israel al Elohim de Israel a través de Yeshua HaMashiach. No hay otra manera hoy de regresar al Elohim de Israel, sino a través de Yeshua. Yeshua dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y esta gran obra, este gran despertar, no le digo gran avivamiento, porque no es un avivamiento, es un despertar. Es un despertar. Cuando usted despierta, se le abren los ojos y comienza a ver la realidad de lo que de usted es, como un hijo de Abraham, como un descendiente de Jacob, de Isaac, que lo logra a través del Mashiach, a través del sacrificio del Mashiach, a través de su muerte, a través de su resurrección. Redescubrimos nuestra identidad es a través del Mesías judío. Y Yeshua es el que nos restaura a la posición de primogénitos en el cuerpo del Mashiach. La posición más alta en todo el pueblo de Israel es la posición del primogénito. Es la posición de la asamblea de los primogénitos, que son los que creemos en el Mashiach. En Romanos 11:15 habla de esta manera. Libro de Romanos, recuerden que
Romanos capítulo 9, 10 y 11 es una sola sección que habla de este gran despertar del fin de los tiempos con relación a Israel. Y en 11:15 de Romanos dice, porque si el rechazo temporal de ellos, o sea, de Yehudá, si el rechazo temporal de ellos por Yeshua fue la reconciliación del mundo, ¿cuánto más entonces será el hecho de ellos aceptarlo? Será vida de entre los muertos. Yehudá ha rechazado de una manera temporal. El rechazo de ellos es temporal. No podemos juzgarlos, no podemos condenarlos, no podemos irnos contra ellos, porque ellos están haciendo su papel aún en su incredulidad. Y si el rechazo temporal de ellos por Yeshua, el rechazo de Yehudá es por Yeshua, el rechazo de Yehudá no es por la Torá, el rechazo de ellos es por Yeshua. Y ese rechazo temporal de ellos causó la reconciliación del mundo. O sea, hizo que la palabra se dispersara a todas las naciones, se difundiera a todas las naciones. Y en medio de todas las naciones, la obra del Mashiach logró restaurar a Israel entre las naciones, al Israel gentilizado. Pero, ¿cómo será? ¿Cómo será entonces cuando Yehudá acepte al Mashiach? ¿Cómo será este hecho? Será vida de entre los muertos. Cuando esto ocurra, mis hermanos, todos los grandes milagros, las grandes obras que aún faltan por darse, que serán las más importantes, como la resurrección de los muertos, la resurrección de todos los creyentes en el Mashiach, la transfiguración de todos los que estamos vivos, el regreso en persona de Elohim, el regreso del Mashiach. A esto se refiere que será vida de entre los muertos, porque cuando Yehudá se vuelva al Mashiach, se sellará y se completará todo el resto de la obra que falta por completarse. Cuando eso ocurra, mis hermanos, esa actitud de Yehudá resultará en la liberación de un poder, mis hermanos, que Shaul lo llama de esta manera, vida de entre los muertos. Cuando ocurra el reconocimiento nuevamente del Mashiach por parte de Yehudá, será vida de entre los muertos, dice Shaul. Nosotros necesitamos entender todo el plan global del Eterno. Necesitamos comprender el plan que ha tenido nuestro Padre en todo su plan de restauración de Israel. La dureza temporal de Yehudá es parte de este plan, es parte del plan del Eterno, porque el día que Yehudá de manera nacional lo reconozca, ocurrirá todo esto. Y sabemos que eso ocurrirá al final, pero hoy necesitamos que de persona a persona el pueblo yehudí comience a reconocer al Mashiach. Y de hecho lo está haciendo, y entre más nosotros oremos, se van a romper todas esas vendas, esas cadenas de incredulidad, y mucho yehudí estará viniendo al Mashiach. Y nos conviene, porque nos conviene que mucho yehudí en este tiempo también comience a propagar al Mashiach, especialmente entre ellos mismos, entre el mismo pueblo yehudí. Entonces necesitamos entender que todo esto es parte del plan del Eterno. Ahora, cuando nosotros decimos, bueno, y si eso es plan del Eterno, entonces yo no tendré que hacer, porque la mayoría de la gente, cuando se habla de que al final todo Israel será salvo, dice, no, ya, pues entonces esperemos que venga el tiempo. No, es que el Eterno nos muestra porque nosotros tenemos algo que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que eso se lleve a cabo? ¿Por qué el Eterno nos revela este plan y por qué Él nos muestra que esto se llevará a cabo de esta manera? Él nos muestra todo para que yo y ustedes cooperemos en esto. Es para cooperar de una manera más clara, más dirigida en este plan del Eterno. Entonces, ¿qué es lo primero? Mis hermanos, lo primero es que nosotros debemos consagrar en nuestro tiempo de oración a Israel. Poner en primer lugar en nuestro tiempo de oración a Israel.
estar clamando a Israel. Cuando hablo de Israel hablo de todo, hablo de las tribus, de las 10 tribus, hablo de Judá, hablo de Leví, hablo de todas las tribus de Israel. Entonces, lo primero que el Eterno quiere que hagamos nosotros es que nos consagremos a orar por esta necesidad. No como hacen muchos hoy día. Padre, bendice a Israel. O sea, así de una manera como muy superficial. Mis hermanos, nosotros necesitamos orar con una desesperación tal, mis hermanos, que nuestra propia vida depende de la salvación de Yehudá. Nuestra propia vida depende de que Yehudá se vuelva al Eterno. El inicio del reino depende de que Yehudá se vuelva al Eterno, de que Yehudá se vuelva al Mashiach. Mis hermanos, es una necesidad. Nuestra vida depende de eso. Si no pasa eso en nuestra generación, mis hermanos, moriremos. Pero el Eterno ha invertido mucho en esta generación. Él ha invertido mucho en nuestras vidas. Y Él quiere que cada uno de nosotros vea que nuestra vida, mis hermanos, depende de este punto. Esto es tan importante para el Eterno. Esto es tan importante para el plan del Eterno. Que nuestra vida, nuestro reinado, que el reino se establezca, que se cumplan las profecías finales, que se acelere el cumplimiento de todas estas profecías, mis hermanos, depende de esto. Y si el Eterno logra levantar un pueblo que entienda ese hecho tan importante de la salvación de Yehudá, mis hermanos, estaremos clamando por esto día y noche. Esto debe ser una tarea, mis hermanos, que nuestra vida se va a envolver en esta necesidad. Padre, la salvación de Yehudá. Y si oramos y oramos, acortaremos todo este tiempo difícil. Si no oramos, mis hermanos, este tiempo se puede alargar. Y no esperaremos y no veremos el cumplimiento de todas las maravillas que se ven ya para nuestros días. Pero todo dependerá, mis hermanos, de la oración, de una oración de verdad consagrada, de una oración de verdad dedicada, de una oración, mis hermanos, que vemos que nuestra propia vida, mis hermanos, que la propia vida suya, que la propia vida de su familia, que la propia vida de su generación depende, mis hermanos, de la actitud que tome Yehudá hacia el Mashiach. Hoy aún estamos en un tiempo de mucha apostasía, porque se levantan cantidad de personas hablando unas barbaridades contra el Mashiach que uno queda frío, hasta dónde llega la ceguera, aún de muchos que sabe uno que son cristianos, que un día de alguna manera tuvieron alguna luz del Mashiach, pero se desviaron a tal punto que hoy son enemigos del Mashiach. La verdadera Teshuvá no es renunciar al Mashiach, la verdadera Teshuvá es volver al Mashiach, no es irnos contra él, es el único camino que le queda a Yehudá. Y todo depende, mis hermanos, de esta oración dedicada, consagrada, de esta oración hecha, mis hermanos, en esta manera, hecha, mis hermanos, de tal manera que de la respuesta de esa oración depende su vida, depende mi vida, depende, mis hermanos, el regreso del Mashiach. Él quiere regresar, pero él dijo, pero ¿será que cuando el Ben Adán venga hallará emuná en la tierra? ¿Será que la gente lo anhela? ¿Será que la gente lo desea? ¿Será que la gente lo ama? ¿Será que la gente de verdad quiere que él venga? Porque uno no ve que la oración sea así. Si usted ama la venida del Mashiach, usted tiene que orar por la salvación de Yehudá. Eso está ligada, las dos cosas están muy ligadas, dice Shaul. Mis hermanos, la salvación del mundo entero, no solamente la salvación suya, la salvación del mundo entero depende de la salvación de Yehudá. Es tan urgente, mis hermanos, es tan importante este hecho que nos presenta Shaul aquí en Romanos 9, 10 y 11. La salvación del mundo entero. ¿La salvación del mundo entero de qué?
del antimashiach, de esta era apóstata, de esta era que es como los días de Noah, la salvación del mundo, mis hermanos, de esta era tan difícil que se ha extendido sobre la tierra. Todo depende de la salvación de Yehudá. Todo depende de esto. Es el último punto, es el punto culminante. Y por lo tanto, mis hermanos, este tipo de oración no es como la gente hoy cree. Entonces, como el Eterno dijo ahí con Abraham, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces, Padre, bendecimos a casa de Judá. No es así, mis hermanos. Esto es un asunto de vida o muerte. Lo que Shaul nos está mostrando es algo de mucha importancia. Debe ser, mis hermanos, una oración como la de Yehoshua, una oración como la de David en sus casos de extrema necesidad. Debe ser una oración como la del mismo Mashiach, que él sudaba gotas de sangre, de la agonía, del desespero. Debe ser una oración, mis hermanos, una tefilá hecha desde el corazón. Como el Eterno dijo, he hallado un varón conforme a mi corazón, alguien que tocó el corazón del Eterno, que entendió el corazón del Eterno, que vio lo que había en el corazón del Eterno. Mire lo que dice Shaul en Romanos 10:1. El deseo de mi corazón y la oración a Elohim. Shaul vivía, mis hermanos, esto. Hermanos, 10:1 de Romanos. El deseo de mi corazón. El deseo, cuando usted desea de verdad algo que usted necesita, que usted no puede dormir, usted piensa en ello, usted se acuerda de ello, quiere olvidarlo, pero ahí está, eso es como una enfermedad, el deseo de mi corazón y mi oración continua, esa oración desesperada que él presenta en todos estos capítulos, esa oración de agonía y mi oración Adonai por Israel es para que sean salvos. Está hablando, mis hermanos, aquí el mayor de todos los Sheliachim del Mashiach. Y nos muestra cuál es el camino, cuál es de verdad lo que producirá este gran despertar, lo que producirá la introducción del reino, lo que producirá la venida del Mashiach. Es la salvación del pueblo Yehudí. Y mucha gente duerme. Bueno, pues si ellos van a ser salvos, pues que lo sean en su debido tiempo. No, mis hermanos, el Eterno está mostrando esto porque hay una necesidad en su corazón. Si Shaul, mis hermanos, que estaba en el inicio de esta era, tenía tal deseo, hermanos, el deseo de mi corazón, ¿cuál es su deseo? Hoy el deseo de la gente es dones espirituales. Padre, dame dones, dame. El deseo de mi corazón y mi oración a Adonai por Israel es para que sean salvos. Pero ¿cómo van a ser salvos? Shaul explica aquí, pero ¿cómo si ellos no conocen del Mashiach? ¿Y cómo van a conocer si no se les envían? ¿Y cómo van a conocer si no hay un pueblo que ore para que todos los velos se caigan, para que el pueblo de verdad se vuelva al Eterno? Este debe ser nuestro deseo, el deseo de su corazón, la oración a Elohim, la oración continua, la oración que usted le reclama a él cada media hora, cada hora. Debemos tener esto, mis hermanos, como una bandera, el deseo de mi corazón y mi oración a Elohim. Mi oración a Adonai es por la salvación de Israel. Ahora, si hay verdaderos Yehudí, claro que los hay. Hay muchos Yehudí. Digo hay verdaderos porque hay algunos que dicen ser Yehudí y no lo son. Y hoy hay bastantes de esos. Pero si hay verdaderos Yehudí a nuestro alrededor, si hay Yehudí en su pueblo,
si hay Eudí en su ciudad, si hay gente de la tribu de Judá, que usted sabe que son de la tribu de Judá, mis hermanos, necesitamos ponerlos en el primer lugar de la lista de oración. Es la primera necesidad. Hay en sus listas de oración la primera necesidad, los judíos de mi ciudad. Aquí en Guayaquil hay algo muy bonito que es el Parque de Jerusalén. Eso fue una obra maravillosa que hicieron los judíos de la comunidad judía de Guayaquil. Ecuador tiene muchos judíos de la tribu de Judá. Hemos estado en algunos eventos con ellos. Y aquí está el Parque Jerusalén. Hay algunos negocios de comida kosher que uno encuentra aquí en Guayaquil de judíos. Hemos estado algunas veces en esos restaurantes comiendo, pero nosotros necesitamos, mis hermanos, ahora que esto se convierta en una realidad. Hace ya 4 años nosotros estábamos en el Parque de Jerusalén, fuimos íbamos a hacer una grabación de una de las fiestas, creo que fue. Sí, íbamos a hacer una grabación de una de las fiestas y estuvimos ahí en el Parque Jerusalén. Cuando alguien venía atrás, un judío que entró al parque ahí, venía detrás y él decía así primero, decía despacio, Moshe. Yo alcancé a oír cuando él dijo así, Moshe, pero yo pensaba que era un parque. Cuando yo vi que se arrimó un judío grandote, un hombre grande ahí, Moshe, me dijo, Moshe. Entonces yo me quedé mirando y le pregunté si era conmigo que hablaba. Dijo, sí, con usted, Moshe. Le dije, ¿cómo así? Digo, no, es que yo sigo sus estudios en el canal de YouTube. Me sorprendió. Mis hermanos, hoy hay mucho pueblo, como el judío hoy día, el judío hoy día no puede confesar su fe pública. Muchos temen hacerlo de manera pública. Ese día él estaba solo y nosotros estábamos solos. Entonces ahí no hubo problema. Él dijo, no, yo sigo sus estudios, mi hermano. Descargué también la Torah viviente. Yo estoy leyendo la Torah viviente. Me dio algunos tips también que él había visto ahí en la Torah viviente. Algunas cosas que él compartió conmigo ese día. Pero esto es algo grande que nosotros tenemos que hacer ahora. Hacerlo a lo grande. En esta ciudad de Guayaquil hay muchos judíos. Tal vez en su ciudad también. En ciudades grandes hay muchos judíos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, mis hermanos? Ahora comenzar la tarea. A orar primeramente por los judíos que están ahí en su alrededor. Aquí bueno, ya antes de la pandemia, el mismo embajador nos mandó una invitación para que lo acompañáramos a un evento que él tenía ahí por Riobamba. Y fuimos una delegación porque nosotros necesitamos acercarnos a ellos. Por ahora comience a orar por ellos. El Eterno, mis hermanos, dará la manera de llegar a ellos. Y con todo el pueblo yehudí que hay ahí a su alrededor, ¿qué tiene que hacer usted? Esto que está diciendo aquí Shaul, orar, interceder por ellos, interceder en el nombre de Yeshua. Usted no les cambie nada. Hay un temor en el pueblo yehudí y es que les van a cambiar su Elohim, porque ellos creen que Elohim es uno y Yeshua es otro. No vamos a entrar de lleno a discutir con ellos. No, usted ore en el nombre de Yeshua. ¿Por qué son importantes estas oraciones de la mirada? Es importante que usted se las aprenda, porque el día que usted va a orar con un judío, va a orar esas oraciones. Mis hermanos, este es nuestro primer encargo. Orar, interceder por ellos, preguntarle su nombre, interceder por ellos, hacerlo en el nombre de Yeshua. Orar por los judíos que hay ahí en nuestra ciudad, por los que hay en nuestro país, por los embajadores, prácticamente que cada país tiene embajadores de Israel. Y vamos ampliando el círculo porque estamos todavía en la diáspora, pero tenemos que hacer esto ahora de manera práctica. Amén, porque lo estamos haciendo, la práctica la estamos haciendo a esta hora de la mañana, pero ahora vamos a hacerlo más práctico. Ahora vamos a tener los listados de ellos en nuestra ciudad.
Entonces, debe ser una oración, mis hermanos, con responsabilidad. Una oración con propósito, como dice Shaul. ¿Cuál era el deseo del corazón? El deseo de mi corazón y la oración a Elohim es por la salvación de Israel, ahora por la salvación de Yehudí. Ya el Eterno nos alcanzó, ahora necesitamos ir por la tribu de Yehuda, para que ellos también tengan este encuentro con el Mashiach. Oraciones con propósito, con responsabilidad, oraciones que estén ahí en su corazón, el deseo de su corazón, que sea lo que su corazón desee. Yo sé que su corazón desea muchas cosas, pero el deseo, ¿cuál era el deseo del corazón de Shaul? Que el pueblo yehudí fuera salvo. Ese era el mayor deseo. ¿Cuál era el deseo del corazón de Shaul? Encontrar a las tribus dispersas. La acusación de todos, decía Shaul, es por la esperanza que yo tengo en la salvación de las 12 tribus de Israel. Ese era su deseo, esa era su esperanza, y él trabajó basado en ese deseo y en esa esperanza. Esto debe hacerlo, mi hermano, cada uno de nosotros. Cuando hablamos de llevar las buenas noticias del reino a través de la Torá, a través del Brit Hadashah, cuando tengamos que hacerlo esto de manera personal, solo será poderoso si nosotros hemos orado por esta situación. Solo será poderoso por medio de nuestra oración. Haber orado por esto, que queme en nuestro corazón, mis hermanos, este deseo. En una ocasión, con los hermanos de Neiva, ahí hay un judío, justamente en Neiva, donde varios hermanos se conectan, y nos hicimos amigos de él, y un día le dije, ¿le puedo hacer una invitación? Dijo, no sé de qué se trata. Le dije que me acompañe una noche a una reunión, a una convocación. ¿Y para qué? Le dije, yo quiero invitarlo para que nos hable de comida kosher. Nada, dijo, encantado, encantado. Y se hizo amigo. O sea, hay que buscar la manera de entablar esta relación con ellos. Ellos de eso saben mucho. Entonces lo invitamos y supuestamente era de 7 a 8 de la noche. Y estuvimos como 4 horas al fin hablando, porque al fin se abrieron más temas. Podemos hacer eso, mis hermanos. O sea, buscar temas que ellos dominan, invitarlos a nuestras comunidades. Eso no va a dañar nuestra fe, eso nos va a fortalecer en nuestra fe. En una ocasión también nos invitaron, que porque un rabino iba a dar una charla sobre, ¿qué era él? Sobre alimentación, sobre alimentación. Entonces nos invitaron y le dije a mi esposa, caminen. Ahí nos encontramos con una cantidad de judíos, con creyentes de todo tipo. O sea, comenzar a romper, mis hermanos, nosotros salir de nuestro círculo y comenzar a abrirnos para ellos, sin perder la fe en el Mashiach, o sea, manteniéndose, porque el cambio de siglo depende de que ellos se vuelvan al Mashiach, no que usted sea parte del Mashiach, sino que ellos se vuelvan al Mashiach. Y nosotros necesitamos, mis hermanos, ser dedicados a este tipo de deseo en el corazón, como está diciendo Shaul. Lo primero es esto, mis hermanos, lo primero es lo que está en el corazón de Saúl. El deseo de mi corazón y mi oración a Elohim es por la salvación de Yehudá, es por la salvación de Israel, pero principalmente por la salvación de la tribu de Yehudá. En segundo lugar, mis hermanos, es también un servicio a los judíos, ver cómo servirles también, abrirnos para servirles a ellos, especialmente a los que están cerca. En una ocasión nos encontramos con el gran rabino de Bogotá. El gran rabino de Colombia es un hermano muy querido. Él es un judío muy querido. Él es un anciano ya. Y estuvimos en una marcha por la vida en Bogotá, y justo ahí llegó un hermano y dijo, venga que le quiero presentar al gran rabino de Colombia. Ese es el título de él, el gran rabino de Colombia.
Fui con ellos, me presentó, hablamos un poquito. Hermano, la verdad, ¿sabe qué yo vi en ese hombre? Yo vi como si fuera mi abuelo, o sea, un amor en ese hombre. Él no cree en el Mashiach, pero él lo invitan a las comunidades mesiánicas, él va allá, él va a las comunidades mesiánicas, él es muy abierto y nosotros necesitamos comenzar a romper eso. Ahora el problema no está en ellos, está en nosotros, que estamos encerrados, no sabemos cómo trabajar con ellos, cómo hacer con los judíos que están en nuestra ciudad. Mi hermano Yohanan, él también nos contaba la experiencia, no sé si está todavía ahí en el chat, con unos judíos que viven también ahí en Neiva, y él experimentó cómo son de queridos. Ellos, mis hermanos, son perseguidos por todos lados. Los judíos los aborrecen en todos lados, pero ahora ellos tienen unos hermanos en nosotros. Y nosotros estamos ahí, primero para orar, segundo lugar, mis hermanos, para servirlos, estar pendientes. ¿Qué necesita la comunidad judía? Que nosotros podamos cooperar. No podemos apresurarnos en el primer momento a hablarles del Mashiach, porque se van a cerrar. Sabemos que hay un plan del Eterno y nosotros necesitamos entender el plan del Eterno para cada persona que vamos a contactar. Porque de pronto ustedes se desaniman. Y si usted quiere volverlo a ver después, entonces por lo menos ábrase para servirlo. Vaya paso a paso. Hágase amigo. Cuando un Yehudí se hace amigo, mis hermanos, ellos son muy queridos. Ellos no se hacen amigos de cualquiera. No se hacen amigos de cualquiera. Pero cuando se hacen amigos de algo, mis hermanos, usted tiene un amigo fiel. El judío es muy fiel como amigo. Vaya paso a paso. Hágase amigo. Busque servirlo. Busque llaves para mantener esa relación simple ahí. Asístalos en lo que pueda. ¿Por qué? Porque luego el Eterno mismo, Él nos dará las llaves del corazón de cada persona. Él nos dará la manera de abrir ese corazón para poder hablar del Mashiach en su momento, en su momento, en algún lugar. De pronto necesite discutir algún asunto. No tema porque el judío le gusta discutir, no porque discuta él está bravo con usted, no. No se apresure en este asunto, pero rompa esas barreras. Hay un tiempo entonces, mis hermanos, para la oración que sea de lo más profundo de nuestro corazón. Hay un tiempo para las relaciones con ellos. Si hay negocios de ellos, comience a ser amigos. Vaya, cómase una deliciosa comida kosher en esos lugares. En las sinagogas hay momentos que ellos dejan entrar. Hágase amigo de ellos. Comience a formar relaciones para que el amor del Eterno comience a fluir. Somos una familia, somos los descendientes de Abraham. Use su vestimenta para con ellos, su kipá también, su tzitzit. Y permitamos que el Eterno obre a través de nosotros. Estamos hablando de la salvación del pueblo Yehudí. Estamos hablando de algo, mis hermanos, que va a marcar de manera crucial el cambio de esta era. Y ahí, mis hermanos, Yeshua mismo dejará claro cuándo, cómo, qué hacer y la manera correcta, tal vez, de presentarles al Mesías. Las llaves, mis hermanos, están definitivamente en nuestras manos. Las llaves están en nuestras manos. Yeshua le dijo a Kefa, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves están en nuestras manos. Y si tomamos, mis hermanos, estos pasos simples, estamos hablando del gran despertar, pero estos son los pasos simples para el gran despertar. Y si tomamos, mis hermanos, estos pasos de orar, de hacernos amigos, de servirles, para salvar, como decía Shaul, así sea a uno de ellos, a unos pocos,
Entonces, mis hermanos, esta será la verdadera clave para bendecir a las ciudades. Cuando ellos mismos comiencen a creer en el Mashiach en nuestras ciudades, ahí en nuestros países, en nuestras naciones, y que el Eterno levante muchos Yehudí para que cooperen con nosotros en esta obra de este gran despertar que Él está llevando en toda la tierra. Abrir, mis hermanos, la plenitud al cuerpo del Mashiach, o sea que en el cuerpo del Mashiach quepan ellos también. Y ahí comenzará a ocurrir este avivamiento, mis hermanos, a nivel mundial, este despertar a nivel mundial. Hagamos todos juntos, mis hermanos, para este despertar. Que este despertar llegue, mis hermanos, lo antes posible, pronto, en nuestros días ya. Nosotros tenemos una buena base que es este tiempo de oración, pero tal vez no tenemos la visión, el encargo de la manera correcta de cooperar con el Eterno, con este gran despertar que Él está llevando a cabo. Y por eso es necesario conocer, mis hermanos, las necesidades más urgentes que tiene nuestro Padre y la necesidad urgente, mis hermanos, de la cual depende nuestra vida, de la cual depende la vida de la humanidad, de la cual depende la salvación de la humanidad, es la salvación del pueblo yehudí. Así usted salve a un yehudí, mis hermanos, eso es mucha ganancia, eso es muy poderoso. Y nosotros por eso necesitamos hacer un trabajo especial. Ellos están, los conocemos, sabemos dónde están en cada ciudad. Así es que, mis hermanos, que Él nos da la gracia, el Eterno, Él nos da la gracia, Él nos da la sabiduría, Él nos da la inteligencia, Él nos da la autoridad y nos ha dado las llaves para que nosotros podamos hacer algo, mis hermanos, importante en este gran despertar que está pasando a nivel de Israel. Está pasando a nivel de todas las naciones. Él despertando a Israel. En este gran despertar sabemos que estamos llegando ya al cristianismo, estamos llegando al catolicismo, estamos llegando a los países árabes, estamos llegando a todo lugar. Pero el Eterno dice, sí, pero ahora tienen que tener en cuenta de una manera especial el pueblo yehudí. Tengan en cuenta de manera especial el pueblo yehudí y obren conforme a este deseo que había en el corazón de Saúl. Y el deseo de mi corazón y mi oración a Elohim es por la salvación del pueblo yehudí. Vamos a pagar un precio, vamos a poner esto, mis hermanos, en nuestro corazón, que esto sea una necesidad de vida y muerte en usted. Y que el Eterno nos ayude. Padre, en esta hora te damos toda cabot, Padre, toda rabá, Padre, porque hay una obra final maravillosa que depende, Padre, de la salvación del pueblo yehudí, que depende de la salvación de la casa de Judá, la cual tú has conservado a lo largo de los tiempos. Padre, es necesario que hoy el pueblo yehudí regrese de una manera correcta al Elohim de Israel, pero que regrese a través de la fe en Yeshua HaMashiach. Padre, danos la sabiduría para conducir, Padre, a tus hijos, para conducir a ti, Yeshua, a toda la casa de Yehudá. Conducir a ti, Padre, a los Yehudí que viven en nuestro pueblo, a los Yehudí que viven en nuestras ciudades, Padre, en nuestro país. Danos, Padre, ese encargo en nuestros corazones para que este sea el deseo de nuestro corazón, la salvación de ellos, el conocimiento de ti por ellos, tu pueblo, tus hermanos, Yeshua, que son de tu misma tribu. Causa, Padre, nosotros este regreso a ti, a tus cosas, Padre, a tus deseos, a tu voluntad. Que nuestros hermanos, ellos siempre deseen en nuestros corazones, para que ellos formen también parte de los primogénitos tuyos en este tiempo final. Bendito eres tú, Adonai Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, aleluya.